Aquí se habla de comunicación, el podcast de redactora.net en el que hablamos de la comunicación que utilizan las pymes, las micropymes, el comercio local y las marcas personales, de la que se ve desde fuera y de la que se cuece dentro, de la digital y de la que sigue funcionando sin hashtags. Pero sobre todo aquí hablamos de comunicación sin tonterías. Y sí, también hablamos de marketing, claro, de contenido sobre todo. Así que si te interesa, pasa, ponte cómodo o cómoda que empezamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aquí se habla de comunicación y hoy vengo de nuevo acompañada, en este caso, para hablar de un tema muy necesario para cualquier negocio, pero que a veces se hace un poquito cuesta arriba, o más que cuesta arriba, sobre todo yo creo que cuando eres dueña de un negocio unipersonal, una micropyme. Bueno, esto me lo va a confirmar o desmentir mi invitada de hoy, porque sí, es de lo que estás pensando. Vamos a hablar de ventas, de cómo se comunica en ventas. Y sí, bueno, ya lo sé, no habrá quien escuchando la palabra ventas pues tiemble, como yo muchas veces, pero también créeme que, bueno, se le puede dar la vuelta a ese miedo tan grande que tenemos algunas personas, yo me incluyo, estoy trabajando en ello. De hecho, con esta persona que te voy a presentar ahora mismo, porque, bueno, como todo en esta vida, ¿no? Hay personas que hablan de ventas y, como te decía, pues salen corriendo, pero también hay otras que, bueno, que hablan de ventas y consiguen que te lo plantees y que no sea un problema, ¿no? Que sino que sea algo que realmente lo sientas propio, ¿no? Y lo hagas propio, que creo que eso es lo importante. Y justo, pues, Irene Ortega, que es mi invitada de hoy, es la persona que sí que es de las que opina que la venta hay que hacerla propia y que podemos aplicarlas todas las personas, independientemente de que creamos que sabemos o no, o de que podemos o no vender. Irene, aunque nos lo va a contar ahora más adelante, es mentora de ventas, closer. Y como te decía, defensora de esta idea tan interesante, y es que vender no tiene por qué ser incómodo y sí tiene que hacerse a una, ¿no? Y no al revés. Así que, bueno, pues Irene, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Irene. Muchas gracias a ti, Noelia. Estoy encantada y también intrigada, ¿eh? A ver cómo va la conversación. Yo estoy aquí para que me exprimas como un limón, ¿eh? Eso quiero, porque al final este podcast se trata también de que podamos, ¿no? Ayudar a las otras personas, no solo a que comuniquen mejor en general, sino en este caso además también a comunicar bien cuando estamos vendiendo, ¿no? Eh, Irene, bueno, ya he dicho, ¿no? Que estoy contigo en mentoría y uno de los consejos que tú siempre das es preguntar y escuchar, pero no de cualquier manera, sino escuchar de forma activa, ¿no? Esto creo que, bueno, yo en el ámbito de la comunicación también se lo digo siempre a mis clientes, ¿no? Que tenemos que escuchar a nuestros clientes preguntando siempre, investigando y no de cualquier manera. Y bueno, pues yo ya te he introducido un poquito, pero ahora soy yo la que te pregunta, ¿no? Para quien no te conoce. ¿Cómo se presenta Irene Ortega cuando tiene a una persona delante a la que le quiere vender algo? ¿Quién es Irene Ortega? Pues Irene Ortega es mentora de ventas y mentalidad y sobre todo ayuda a mujeres, guiño, también hombres, que quieren aprender a vender. Pero siempre digo que no solo aprender a vender, sino, como bien has dicho tú, hacer la venta suya. Para mí, uno de los claim, una de las palabras, una de mis frases es: vender empieza por confiar en ti. Entonces, a veces digo que no solo soy mentora de ventas, sino que os ayudo a crear confianza, seguridad y, como consecuencia, vender. Entonces, me ha quedado así un poco batiburrillo, pero por hacer un resumen, ayudo a mujeres que venden servicios a que aprendan a vender a su manera, con una estructura, eso sí, con mucha práctica, porque como bien sabes tú, esto es un proceso, Mm. y sobre todo a mejorar su confianza para cuando tengan que transmitirlo a su cliente potencial, estén seguras de ellas mismas y disfruten del proceso que a veces se nos olvida. Justo de eso, ¿no? Además, justo antes de empezar a grabar, hablábamos de esto, ¿no? De a veces la falta de confianza, ¿no? Y la inseguridad que muchas veces está, o que creemos que lo estamos haciendo mal y que a veces está solo en nuestra cabeza cuando la persona que está enfrente no lo piensa así, ¿no?
No sé, Irene, si tienes una lista de miedos o inseguridades más frecuentes a la hora de que cuando tenemos un negocio vayamos a vender. Y también me gustaría saber si son los mismos miedos, que entiendo que no, Ujú, pero esto ya me lo dirás tú o no, cuando es un negocio unipersonal, de marca personal o un negocio, ¿no? Una micropyme, por ejemplo, yo qué sé, pues un negocio que tiene dos o tres personas trabajando, pero ujú. que realmente quien vende es una persona, a cuando, por ejemplo, que entiendo que también has trabajado con esas personas, pues a comerciales que trabajan en empresa, imagino que habrá diferencias, pero bueno, cuéntame un poco todo esto, la pregunta es larga, luego si quieres retomamos, Vale, pero cuéntame un poco cuáles son los miedos principales o que tú crees que más se repiten y también añado otro puntito más, te voy a tener que vale, recordar seguramente o no, ¿eh? Pero si, si esto solo es o si es diferente en hombres y en mujeres o hay puntos que son comunes. vale. Empiezo por esta. Yo creo que hay puntos comunes, pero socioculturalmente las mujeres venimos, que parece que hemos dado un cambio gigante y en algunas cosas sí, pero venimos con ciertos patrones que los hombres en general no tienen. ¿Quiere decir que todos los hombres vendan de la misma manera y no sea mi público objetivo? No. Es más, tengo ya a un alumno que quiere, oye, vender desde una perspectiva más de conexión, más humana, más suya. Pero sí que es cierto que las mujeres normalmente tenemos más ese síndrome de la impostora. Nos sale más la maternalidad, aunque no tengamos hijos, el cuidar de y empatizar demasiado con el cliente potencial y no liderar, porque la palabra liderar como que tiene a lo mejor una connotación más masculina. Entonces sí que hay matices. Por eso yo me centro en mujeres, ¿no? Y sobre todo porque normalmente ellos suelen tener más confianza y más seguridad, o aunque no la tengan, no la exteriorizan. Y nosotras se nos nota más. Eh, Tienen una ventaja, son más simples. Y nosotras le damos más vueltas a las cosas. Entonces, claro, Es ese verdad. diálogo interno y esa historia que nos estamos contando a veces nos puede traicionar, ¿no? Eso por un lado. Miedos comunes, sí. Y además me hace mucha gracia porque el sábado, que lo estábamos hablando, estuve dando una ponencia con otras expertas y una chica que tiene una empresa de formación me contó que ella pues tenía miedo y me lo estaba contando como si fuera la única del planeta. Ya. Y yo le dije, A veces no nos es parece, ¿no? correcto, ¿no? Y le dije, no estás sola. Digo, a todas mis alumnas les suele pasar. Lo que pasa que a veces, bueno, te pones en esto de emprender, tienes un lado solitario y a veces te pones a hacer cosas y no te das cuenta de que alrededor el resto de mujeres o de personas con las que te rodeas también tienen esos miedos, ¿no? Los miedos más comunes relacionados con la venta están muy relacionados con nuestra vida personal. Ujú. ¿Qué pasa? Que hasta que no empiezas a emprender, muchas veces no nos damos cuenta de ellos. Ya, ya. Vale, esto es como si tú has nadado siempre en una piscina y cuando emprendes la piscina es diferente. Entonces sales de tu zona de confort, tienes que exponerte más y salen esas heridas de la infancia. Me encanta el tema de profundizar en esa psicología, en el niño interior, porque es ahí donde, si no hemos ido trabajando eso, ahora va a salir. ¿Vale? Vale. Entonces, miedos, pues ¿Cómo miedo al hablamos de rechazo. esto? Sí. ¿Vale? Miedo al rechazo, el síndrome de la impostora, la autoexigencia. Yo nunca fui autoexigente hasta que empecé a aprender. Como que O empiezas no a... creíamos, ¿no? ¿No? Exacto. Y entonces te das cuenta y supongo que también como nos toca hacer autoanálisis para seguir creciendo, para que vaya bien el negocio, paras en cosas que antes a lo mejor al trabajar en una empresa, pues tú cerrabas, llegaba a las 3 o las 7 o la hora de tal, te ibas a tu casa y te olvidabas de todo. Aquí no. No. Miedo a exponerte a lo que pensarán, al juicio. Y realmente tenemos todo eso, ¿eh? Cuando estamos vendiendo sin querer, o de forma inconsciente, ¿no? Quizá. Correcto. Sí. Es Y curioso.
Y me decías también, yo no he formado a comerciales, ¿vale? Pero vengo de haberme formado como closer, de haber vivido como closer durante Ajá. 5 años. Este año ya Sí, me voy a centrar solo en mentorizar, que también es un reto para mí. Luego, si quieres, hablamos de ello. vale, El vale. soltar, L- Tiene miedo, Irene Orteja tiene miedo. el soltar. Al final, conforme vamos creciendo y evolucionando, los miedos no desaparecen, ¿no? Se transforman. Y es cierto que, aunque yo veía que mis compañeros, sobre todo, y te voy a ir contando como etapas, cuando yo me formé como closer, éramos en la edición, yo ya era la edición 9, Noelia, y creo que éramos 300 personas. De esas 300 personas, no todo el mundo llegó a convertirse en closer de ventas. Bueno, más que convertirse, a rentabilizarlo, a vivir de ello. Vale, que es Y yo ya me diferente, di, sí. yo ya me di cuenta de la importancia de la mentalidad, de que todo el mundo no estaba preparado a, pues, a exponerse, a hacer vídeos y mandárselo a personas referentes para colaborar con ella, a enfrentarte a miedos que iban surgiendo. Entonces, aunque sepamos de ventas, también surgen miedos. No sé si contesta un poquito a lo que me ibas preguntando o Sí, iba por sí, otro pero lado. ahora, no, 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 totalmente era eso lo que te quería preguntar, pero ahora que has dicho esto último y retomo, claro, has dicho, hubo personas que no llegaron a desarrollarse como closer de ventas. Entonces ahí está mi pregunta, que es, ¿todo el mundo puede vender? Sí, pero hay que estar dispuesto a. Y lo hablo también con mis alumnas, ya saldrá a lo mejor en tu caso, pero creo que también lo hemos hablado. Por eso trabajo tanto la mentalidad, porque tú puedes tener un guión perfecto, una estructura, haber estudiado un montón el servicio que vas a vender, pero Mm, si tú no confías en ti, cuando un cliente te diga que no, vas a validarte por ello y vas a decir, no vendo bien. Yo he tenido proyectos donde no vendía y hubo un momento que era en plan, a ver si voy a ser yo. Y mirando hacia adentro, haciéndome preguntas, escuchándome todo lo que utilizo para conocer al cliente ideal, también lo utilizo para mí, descubrí que no me apasionaba ese servicio que yo estaba vendiendo. claro. La persona, o sea, el referente de ese momento, a mí me gustaba cómo era, tal, los valores, pero yo el servicio no llegaba a entenderlo del todo. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien me preguntaba algo, digamos que los naipes se caían. Entonces, ¿todo el mundo puede vender? Sí. ¿Eh? Lo que pasa que no todo el mundo está dispuesto a mirar hacia adentro, Noelia, a vencer sus miedos, a trabajar sus inseguridades, a decir, oye, pues como pongo mi caso, yo cuando empecé a aprender a vender, hablaba Mm. mucho. Soy muy extrovertida y hablaba mucho. Tuve que desaprender eso y centrarme en hablar más despacio, en transmitir seguridad. Y todo eso fue un trabajo. Y hay gente que no le gusta. Con lo cual ahí también desmentimos algo que parece que quien vende, ¿no? O el vendedor nato es el que habla mucho y no tiene por qué ser así, ¿no? No, O al revés. correcto. Yo muchas veces cuando me llega una alumna y me dice que es introvertida, le digo, genial, tienes algo que muchas personas no tienen, la escucha activa. Claro, que eso es muy importante, sí. La extrovertida, pues oye, tendrá otras características porque a lo mejor se adapta mucho más a la conversación, a dar el paso previo, a liderar. Pero al final esto no es una fórmula mágica. Esto muchas veces me preguntan, Irene, ¿hay una fórmula mágica? Pues si puedo decir algo sería, conócete a ti misma o a ti mismo para luego conocer a tu cliente, ¿no? Y que haya ese equilibrio. Mm. Sí, pero yo creo que ese es uno de los trabajos que falta en esta sociedad, ¿no? El Correcto. atreverse a conocerse a uno mismo porque es difícil, es complicado y a veces es hurgar en heridas que, ¿no? Que como tú decías antes, Y no nos están enseñan a de gestionar muy ignorantes. emociones. Y luego llega Ya, la frustración y claro, no es fácil. claro, ya, ya, sí, sí. Vale, vale, Irene. Decías antes también, bueno, hablábamos eso, ¿no? De la niña interna o del niño interno. Mm, Me has dicho que te gusta mucho llegar ahí. sí, ¿En qué momento o cómo llegas hasta ahí? Porque claro, quien viene a trabajar ventas quizá no piensa que va a trabajar eso, ¿no?
No, yo normalmente a veces luego os digo, prepararos, porque no sé hasta qué punto vamos a llegar a ciertas partes. Al final depende también de cómo sea la alumna, de lo que comparta o no, lo estar viendo. Y Sí. al final yo digo, os engaño entre comillas, porque aquí no es solo vender, ¿no? Es la consecuencia de trabajar esas partes. Incluso, Vale, pues lo hablábamos contigo, oye, el celebrarte. sí. Eso es una parte de tu niña interior de decir, oye, ese disfrute, el volver a que no sea como una parte de un resultado, sino me atrevo a hacer algo y ya los niños ya es el hacer algo nuevo, ya lo están disfrutando, ya se están celebrando, están compartiendo y es volver a esa parte, Sí. ¿no? Volver a vivirlo, ¿no? Incluso, mira, hace poco Sí, hablaba bueno, con una madre que me decía que, que ahora, bueno, había ido a hacer un taller de la niña interior y ahora a sus 40 años había aprendido a jugar, porque no sabía jugar, ¿no? se nos Entonces olvida. es verdad que, bueno, por diferentes circunstancias y es curioso, ¿no? Que una niña, ¿no? No haya sabido jugar y que eso se quede ahí en la retina. Irene, has dicho también que, bueno, que tú habías hecho una formación como closer de ventas. Bueno, quien no sepa, no es al final la persona que se dedica a, digamos, a llevar al cliente directamente ¿no? Un cliente te contrata para que tú le lleves clientes, ¿no? Eso es. Para que nos podamos entender, ¿vale? Entiendo que, entonces, bueno, de alguna forma tú también has pasado por ese proceso de aprender a vender bien o de verdad, o no sé cómo, cómo llamarlo. No sé si te acuerdas de la primera vez que tuviste que vender algo. ¿Qué fue lo que sentiste, lo que te costó, lo que te celebraste, si es que te llegaste a celebrar o no? No me acuerdo de la primera, pero sí que me acuerdo de... Espera, voy a cerrar, que no quiero que haya interferencias. Pero En sí que directo, es lo que tiene. recuerdo, hacíamos mucha práctica, ¿vale? Y recuerdo una que era vender un viaje. Entonces, Mm, recuerdo que esa semana nos habían explicado que dependiendo de cómo tú eres, esto sería otro sí, melón para abrir, vendes de una manera u otra y tal. Entonces, yo me había categorizado en una de las categorías y a la hora de vender viajes como que te cuesta menos por que eres más disfrutona y demás. ¿Qué pasa? Era una etiqueta o un disfraz que yo me había comprado toda mi vida y sí, en ese momento una persona me ayudó a ver que en realidad me había sentado en una silla que no era la mía por complacer y por otras cosas, ¿vale? Por eso es tan bonito el, sí. el mirar hacia adentro. Y en ese momento me dieron feedback, cambié mi discurso entre comillas y entonces las preguntas fueron diferentes y me hizo muchísima ilusión cerrar un viaje de 8.000 euros para una persona que iba, que era todo un roleplay, era una simulación, pero para mí fue Sí, un antes y un después porque dejé de ser lo que se supone que había sido para encontrarme a mí misma. Entonces fue muy guay. claro, claro, sí, porque eso es un viaje, nunca mejor dicho, ¿eh? Un viaje, pero esa vez para ti. Vale, Correcto. si nos vamos a lo que es la venta puramente, yo creo que de Ujú. la venta se ha dicho mucho, ¿no? Creo que también en los últimos, no sé, 10 15 años, porque claro, yo te voy a decir, los últimos 5 años, ¿no? Pero es que ya tenemos una edad y ya, ¿no? Hay cosas que ya han pasado igual 20 años, ¿no? Pero sí creo que está, entre comillas, el comercial de raza, ¿no? O el Correcto. que pues hace 40 años vendía y aprendió a vender por su cuenta y poco a poco ha ido... me estoy acordando ahora de un libro que leí hace tiempo también de una chica que se dedica a ventas y ella contaba pues cómo, pues eso, ¿no? El típico hombre de ventas de toda la vida le había ido enseñando cosas y luego ella había cogido y lo había hecho suyo, pues como tú dices, ¿no? Un poco trayéndolo también a día de hoy, ¿no? Y yo creo que igual por
por esos comerciales de raza hay como o hay como muchas creencias erróneas o falsas de lo que es la venta. Correcto. ¿Tú me sabrías decir cuáles son bueno, que desmitificamos aquí un poco, ¿no? Lo que es y lo que no es la venta. Vale, antes de eso, mira, yo me formé también con Inés Torremocha después de formarme como closer. Su libro, no quería decir el nombre, pero No, sí, está genial, o sea, sí, además nos sí. llevamos muy bien y demás. Y ella aprendió de su padre, pero a lo largo del camino, pues como me pasó a mí, en plan, yo aprendí en la formación de closer unas cosas, pero luego tú vas aprendiendo qué es lo mejor para vender, trabajar sobre todo lo que yo trabajo, la mentalidad, que apenas se trabajaba ahí, ¿no? Y te vas dando cuenta, como bien dices, que yo recuerdo, pues cuando iba a la universidad hace 20 años, que Mm, la venta no era igual. Pero aún claro. se tiene esa connotación negativa. Es más, cuando hay veces que se sientan mujeres en sesiones de valoración, se quedan sorprendidas desde dónde lo hago. Porque claro, vienen con el dibujo de ese señor de traje que Mm. les repele. Y entonces dicen, ah, que hay otra manera de vender, ¿no? Entonces me preguntabas qué errores o qué es lo que asociamos a esa venta, ¿no? Sí, sí, o sea, las falsas creencias que hay sobre la venta. Una falsa creencia, yo diría que es el vender características, que eso ya no lo hacen, es que ni las grandes empresas, si observamos los anuncios, ya no te Mm. venden un coche, te No, venden están una vendiendo emociones. experiencia, una transformación, ¿no? Otra es el hablar de tu libro, que hay mucha gente y además eso repele. Y mis alumnas luego van a comprar a otras personas y dicen, buah, es que no me he hecho ninguna pregunta ya, ni le compro. Entonces, el estar hablando todo el rato de tus servicios sin antes haber hecho esas preguntas Mm. también es algo que marca la diferencia, ¿no? ¿Y Vale. qué más mitos se me pueden ocurrir? La venta agresiva, como si fuera la única venta. Mm. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con ella, porque al Pero eso, final... sí, Dime, dime. te iba a preguntar, Irene, la venta agresiva, Ujú. entiendo que hay quien la adopta y la intenta hacer suya, pero entiendo que también va un poco con el carácter, ¿no? Hay gente o igual estoy equivocada, no lo sé, ¿eh? Puede ir con el carácter, pero al final, claro, tú no eres solo, o sea, tú no eres tu cliente. Entonces, No, no. ¿cómo quieres que se sienta tu cliente? Para mí no va conmigo, porque justo las mujeres, las alumnas que venís, y Mm, ahora este chico, queréis otra manera de vender, más de conectar. claro, sí, 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 Entonces, sí. sí, puede ir con tu personalidad, evidentemente, si no, estos grandes referentes de venta agresiva no tendrían Mm, tanto éxito, pero también creo que eso está cambiando y que estamos viendo que hay otras maneras. No son mejores ni peores, sino, oye, más con tus valores, que a veces, mm. claro, no sabemos hasta que no te pones cuáles son nuestros valores. O creemos que tenemos claros y no están tan claros a veces, ¿no? Correcto, por eso es importante también trabajar la comunicación. Muy bien, ahí, trabajando en la comunicación. A Mira, mí me pues ahora sirvió que... mucho, ¿no? Sí, 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 es Me verdad sirvió que... mucho. Sí, y hablando de comunicación, Irene, hablábamos en la última sesión que tuvimos tú y yo Ujú. de los términos, ¿no? Que a veces utilizamos Correcto. y yo te comentaba a ti, ¿no? Que a mí hay una pregunta que no sé si está escrita en algún libro de ventas, pero que veo que se repite mucho Ujú. cuando vas a contratar sobre todo, tengo la sensación de que eso, o sea, si yo voy a una tienda, pues no me la van a hacer, Con un pero servicio cuando más quiero completo. comprar un servicio, sobre todo igual más a nivel digital o así, sí que me la hacen, que es la de, ¿estás comprometido contigo? ¿Hasta qué punto estás? Y a mí, bueno, hablábamos el otro día, ¿no? Que es como si me estuvieran tratando como una niña pequeña y me insultaran y digo, a ver, si yo estoy aquí es porque tengo un cierto compromiso, luego puede haber otras cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eso me sienta mal, ¿no? Entonces,
Yo digo que yo no voy a utilizar esa palabra si estoy vendiendo porque no va conmigo, ¿no? Correcto. Em, no sé si hay palabras, entiendo que no, que depende un poco, ¿no? Como todo, pero no sé si hay un listado de palabras, voy a decir, no sé si decir prohibidas o que es recomendable no utilizarlas, o depende de la persona. A ver, sí que hay un listado de palabras que, mira, las puedo recoger, que suenan a inseguridad, a... o hay veces que alguna de mis alumnas me dice, no, es que abro la sesión dando las gracias y es en plan, claro, pero te estás quitando a ti eh, esa, esa parte de nos juntamos para ver si hacemos ese match, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí esas palabras prohibidas o más con palabras que tienen connotación negativa para uno mismo. Sí, sí, sobre todo por los segundos, además por, ¿Vale? bueno, no sé si en general hay alguna que digas, mira, esto es mejor que en ventas no utilices y lo cambies por esta otra, por ejemplo, ¿no? Que entiendo que ahí siempre habrá, pero luego también cada uno, ¿no? A ver, normal, o sea, hasta ahora no me había pasado con ninguna alumna una palabra concreta. Sí que es cierto que todas, cuando os comento, oye, vamos a trabajar esta parte, pues me ponéis que, bueno, que para vosotras es un reto o Irene, esto para mí es algo incómodo. Por eso es tan importante no trabajar solo la estructura, sino, oye, ¿para qué utilizamos cada parte de la estructura? Porque no hay una pregunta mágica, sino vamos a hacer que esa pregunta sea buena para ti, Noelia, y luego te salga de forma natural, que es lo que hicimos. Por eso yo siempre también digo, haz la venta tuya. Porque si yo te digo una pregunta, esta concretamente que hemos dicho, y luego llegas a la sesión y te sientes incómoda al hacer la pregunta, es que lo vas a transmitir en el cliente, ¿vale? Entonces yo siempre os digo, oye, esto se hace, pues en este caso era para cualificar, para ver si ese es cliente. Oye, hay muchas maneras de cualificar a la persona. Vamos a hacerle otras preguntas. A lo mejor, oye, ¿estaríais interesado en que nos juntemos cada 15 días y veamos tal? ¿Cuánto tiempo vas a disponer para tu negocio? ¿No? Entonces, oye, se trata de hacerlo diferente. No sé si Porque te ahí he entiendo que, respondido. sí, sí, y ahí entiendo además que volvemos un poco a lo que decías al inicio de enamorarte de tu producto o servicio y conocerlo bien, sobre todo, ¿no? Porque ahí Correcto. sabes también lo que tú que vas a dar ese servicio. Sobre todo yo creo que es más en servicio más que en productos, ¿no? Cuando puede... Sí, Pero sí a ver, conocerlo bien, ¿no? comúnmente sí que es cierto que estáis enamorados de vuestros servicios porque los habéis creado, pero a veces no hay claridad. Entonces, claro, si tú misma no tienes claridad en la transformación que le vas a dar a tu cliente, cuando luego toque comunicarlo, Mm, va a costar. vale. Y ahí no hay claridad en lo que, o sea, no tenemos claro, Ujú. entiendo que pasa de las dos cosas, pero no tenemos claro qué es lo que estamos vendiendo, cuál es la transformación, o no estamos sabiendo comunicarlo y hay que trabajar la parte de cómo se comunica ese servicio. Me encanta. Muy buena pregunta. Ambas, ¿vale? A- La mayoría es porque no sabemos o no sabéis comunicar, yo también a veces me pasa, así que me incluyo, no sabemos comunicar el valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos contar demasiadas cosas, ¿vale? Y entonces no se transmite ese valor. Creo que en alguna ocasión a ti te lo comenté, oye, si tú vas a ayudar a tu cliente, pongo un ejemplo random, a que tenga más calidad de vida, más tiempo y tengas tu negocio más organizado, no se lo digas todo a la vez. Encima Mm. yo os animo a hacerlo en preguntas Ujú. para que el cliente ideal nos confirme, pero oye, ve contándoselo paso por paso y así le vas a dar mucho más valor realmente, porque en realidad le quitamos valor nosotras. Ya, Y por ya. otro lado, también está que hay personas que no tienen claridad, pero sobre todo mucho más el no saber comunicarlo. Vale, vale.
Vale, voy a volver a algo también que has dicho antes, Ujú, que decías no estábamos hablando de inseguridades, sobre todo en el tema de las mujeres. Yo reconozco que me enfada bastante, me enfada, pero no en el mal sentido, ujú, sino, bueno, enfada siempre en el mal sentido, pero em, creo que ya nos tenemos que quitar un poco esa cosa de no, es que las mujeres tenemos ese problema de, bueno, yo creo que esto ya pasó, ¿no? O sea, creo que ya estamos en otra época y está muy bien que llores, pero hay que tirar para adelante, ¿no? Entonces, mm, pero puede ser que haya, o depende, o sea, entiendo que siempre depende, ¿eh? No quiero una ujú. respuesta a lo gallega, que sé Quiero que es tú que me estás en otra moje. tierra y no quiero que pero eh, hay quien dice que por ser mujer y hacer una venta a un hombre, lo tenemos más difícil. No sé si eso es así o no. Yo creo que no. Creo que depende de la persona que tenemos enfrente. Y es más, yo te voy a decir que a veces me lo han puesto más difícil las mujeres que los hombres, pero no por poner un hombre o una mujer, sino porque realmente no creo en que las mujeres ni podamos no vender, ni vendamos peor. Sí creo que decías también tú antes en que quizá tenemos esa tendencia a maternar y tenemos que aprender de eso, pero igual que ellos también, cuando no tienen esa parte de las emociones tan desarrollada, también tienen que aprender Correcto. a saber llegar a la otra persona, ¿no? Entonces, no creo que sea una cuestión de porque seamos mujeres no No, sepamos vender. Es que yo estoy muy cansada de ese discurso, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, en general, creo que no, nos victimizamos más y bastante tenemos con que de fuera ya nos den todos los palos que quieran, ¿no? correcto. No, y estoy de acuerdo en lo que dices. O sea, da igual a quién vendas, Mm, porque ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres somos iguales. no, Al final estamos vendiendo por conexión. Una persona te compra porque ha conectado contigo y le has transmitido seguridad. Y mm, evidentemente necesita, oye, o quiere tu servicio, ¿no? Eso es clave también. Pero claro, sí, sí. da igual que sea un hombre o una mujer. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, no, sí que es cierto, y lo reitero, que tenemos patrones, pero igual que, Mm, como has dicho, ellos tienen que trabajar esa gestión emocional porque socioculturalmente no la han aprendido. mm. Entonces, no es mejor ni peor, simplemente es saber las cartas que tenemos y con ellas actuar en consecuencia. Yo creo que se trata más de ser coherentes y accionar. Vale, vale. Eso es importante, ¿verdad? El tema de la coherencia. Y si hablamos de algo que a veces puede sonar frívolo, pero que no tiene por qué serlo, la ropa. Ujú. ¿La ropa ¿Vale? influye? ¿En qué sentido? ¿Cómo nos vestimos? El cómo nos vestimos. Es decir, es Ujú. necesario. Y aquí tengo dos preguntas, ¿eh? ¿Vale? Por un lado yo por ejemplo no soy una persona a la que le guste ir, que me perdonen, de pitimini. O sea, ¿Vale? yo voy muy cómoda con mis vaqueros, pero sí que es verdad que considero que según a qué sitios vaya, hombre, evidentemente en chándal no voy a ir nunca, pero sí que es verdad que considero que según a qué sitios vaya, no sé, creo que también es porque me hace sentir a mí más segura según a qué sitios me he visto de una forma o de otra. Siempre con mi estilo, pero de una forma o de otra. Por ejemplo, a un sitio puedo ir con un vaquero y una americana, porque imagínate si voy a una, no sé, a un despacho o a dar una charla o a donde un cliente que igual tiene un negocio más grande, ¿vale? Yo trabajo mucho con pymes sobre todo, según qué tipo de pyme y según en la zona también, porque, y esto me suelo reír a veces, si escuchan el podcast sabrá a quién hablo, siempre decimos que a veces, bueno, yo vivo en Guipúzcoa, entonces en Guipúzcoa también, según qué sitios, pues Donosti es como más, entre comillas, más elegante, la Guipúzcoa más profunda, pues tienen otro estilo, según cómo te presentes a este tipo de empresas, igual generas rechazo, ¿no? ¿Vale? No sé, si todo Yo esto. voy a hablar desde mi experiencia porque no soy experta en esto, ¿vale? Entonces yo voy a Vale, contar cómo yo lo vivo y también vale, justamente el sábado en el evento que estuve había una experta en imagen, ¿vale? vale. Entonces, yo cuando, por ejemplo, empecé con lo de closer de ventas, me ponía una americana roja
Mm, ¿vale? Porque era como, bueno, un objeto que me hacía sentirme más segura, ¿vale? Yo sabía que era un disfraz, sí. En el momento de que yo me sentí más segura, yo ahora ya no la llevo, porque no va conmigo. Entonces, es una incoherencia. Que llega a algún sitio o voy a una empresa y a lo mejor tengo que ponerme algo más elegante, lo voy a hacer, pero no me quiero sentir disfrazada, ¿vale? Eso desde mi experiencia. ¿Qué nos contaba el otro día Sonia? No recuerdo el apellido, que trabaja imagen, que al final está relacionado con cómo tú te ves dentro. Es decir, si tú eres una persona con un estilo natural, que te gusta, pues eso, ir cómoda y demás, si luego te pones un traje demasiado elegante, vas a transmitir cierta incoherencia. Entonces, ¿hay que adaptarse a ciertos espacios? Pues depende. Eh, ¿Una persona es más profesional o menos por lo que lleven? No. O sea, no, eso no. y a día de hoy conocemos a personas que van con zapatillas, con vaqueros y son referentes y son directores y demás. Entonces, hasta aquí puedo leer. Otra cosa es el cuerpo, el cómo nos movemos, que ahí sí que sé un poquito más. Pero en tema de imagen, yo creo que lo que tenemos que sacar, que al final es lo que también decía Sonia el otro día, es muéstrate con autenticidad. Deja los disfraces porque al final conectamos por quienes somos. Sí, 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 eso es verdad. Y de tema de gestos, que has dicho, en esto sí que yo te ¿Vale? puedo decir más. Cuéntame, porque yo ahí también tengo mis cosas que a veces dices, estás viendo a alguien en la tele y dices, ese está mintiendo. Bueno, yo al jefe en el que trabajaba antes, yo sabía cuando mentía porque empezaba como a titubear cuando hablaba y decía yo, "Puf, ya me lo está queriendo colar". Pero no sé si eso Es un puede ser mundo, o ¿eh? no. Entonces, no Sí, titubeaba, hacía así como que carraspeaba y digo, ya está, ya me va a mentir. esto yo no lo, o sea, yo no lo enseño dentro de las mentorías, pero sí que os comento a veces, oye, pues ponte recta, tal. Hay cosas del cuerpo que sin darnos cuenta están transmitiendo. Entonces, si tú estás en un evento, por ejemplo, presencial, y Mm, estás con los brazos cruzados, ya estás transmitiendo a la persona que estás cerrada. Es mejor estar con los brazos abiertos, por ejemplo. Si tú hablas rápido, normalmente significa nerviosismo. Y hay alumnas que me dicen, Irene, es que yo normalmente hablo rápido. Vale, pues aprende a hablar más lento. Yo hablo súper rápido, a veces en la vida personal, y he aprendido que se transmite más calma y seguridad hablando despacio. vale. ¿Qué más? Si estás hacia adelante, denota inseguridad. En cambio, si tú estás centrada en tu silla de forma tranquila, denota más calma y más seguridad. Entonces son pequeños tips que sí que ayudan a la hora de relacionarte con las personas. Y sobre todo ser tú misma. Yo soy una persona que gesticula mucho. Entonces, incluso en cámara, a mí se me ven las manos. Tú no lo eres, no lo hagas. Por eso es tan importante, y creo que lo hemos repetido hoy mil veces, el conocerse Claro, y claro. el por qué haces las cosas o desde dónde la haces. Entiendo que ahí también, Irene, hay, no sé si hay trucos o no, pero por ejemplo, ¿no? Si tú sabes el tema de el no ponerte con los brazos cruzados, Ujú. o yo, por ejemplo, en su momento me acuerdo que me dijeron en las charlas, ¿no? Ahora es verdad que, bueno, depende de la charla, ¿no? Pero ahora cuando doy charlas es verdad que estoy mucho más tranquila porque ya son muchos años. No quiere decir que no esté nerviosa, pero sí que es verdad que al principio siempre iba con un boli grande, así de estos que venden, bueno, en tiendas de estas de chorradas. Mm. Em, para mí era, entre comillas, una excusa de, como me dedico a comunicar y a creación de contenidos, el boli forma parte, ¿no? De, además, De bueno, mi ti. marca también lleva la... Pero realmente era una cosa para yo estar como más tranquila, ¿no? O fijarme, por ejemplo, siempre en dos o tres personas cuando estoy hablando que son las Venga. que asienten. No sé si estos trucos
digo trucos que igual no lo son, pero al final son aprendizajes, ¿no? Pero si, si alguien va a hablar con otra persona, ya sea por una venta, porque está dando una charla, que al final cuando estamos dando una charla estamos también vendiendo, ¿no? Más allá de comunicar. No sé si hay también una lista, ¿no? Para que yo creo que este episodio, Irene, van a tener que estar escuchándolo 2 o 3 veces para que vayan apuntando. He hecho Irene esto y lo otro, y ponlo en práctica. Luego igual, si podemos, hacemos como un listado, Vale, pero sí, lo que cuéntame, no sé si aquí necesites. hay trucos de... A ver, es cierto que yo me muevo y me he movido hasta ahora en el online, ¿vale? ¿Vale? Pero Porque ahí sí también hay ve, diferencias, claro. sí hay, bueno, pequeñas diferencias, pero bueno, cuando, como tú dices, con la práctica vas averiguando, ¿no? Pero esto es como cuando tienes una cita con alguien. Oye, pues Mm, mirar a la persona a los ojos, eso crea conexión. mm, No solo estar hablando de ti, preguntarle a la otra persona. Incluso si estás haciendo una ponencia, el otro día justamente y en los últimos eventos que he ido, la gente está cansada de escuchar solo a la persona ponente, aunque sea una pregunta retórica y que el público no lo conteste, pero añadir, ¿no?, al público también en esa charla, taller o dinámica. Creo que es importante. Lo que mm, tú dices, fijarte en varias personas, que muchas veces cuando estás delante de 20, 30, 100 personas, da mucha más calma, pues oye, yo le hablo a esta persona que me transmite seguridad, que me gusta como, ¿no? Esa sí, energía que al final conecta contigo, es importante. ¿Qué más? Hablar desde la calma, mm, no correr. Eso también ya. creo que da, da confianza. Y algo que es muy bueno, yo creo que para todo. Y si oyen el podcast con un análisis verán que yo lo hago aposta, los silencios. Vale, vale, Un silencio es muy potente para dejar que la persona reflexione sobre lo que estamos hablando. claro, Se sí. mira hacia adentro, vea cómo lo puede adaptar a lo mejor para su empresa, para su negocio, para sus ventas. Creo que Hay es silencios importante. incómodos, Irene. Que si hay silencios incómodos, yo creo que te mentiría si te dijera que no. Pero mira, por ejemplo, cuando tú estás segura de lo que estás comunicando o vendiendo, el silencio no debería de ser incómodo. Claro. Y vuelvo otra vez, ¿desde dónde lo estás haciendo? Yo dejo ese silencio para hacerte reflexionar. Y te pregunto a ti y a las personas que nos están oyendo, ¿no os han pasado a estar con tu pareja, un familiar, una amiga y a lo mejor estar en un sitio y tener un silencio y decir, ay, qué gusto me siento? Sí, sí. Cuando estás en confianza, sí, que entiendo que ahí es donde está, ¿no? El truco, ¿no? El sentirse cómodo o cómoda en ese caso, ¿no? Ahí está la clave, lo acabas de decir, cuando te sientes en confianza. Y esa confianza hay que crearla primero en una misma, en uno mismo, para luego evocarla fuera. Mm. Vale, Irene, yo creo que, bueno, vamos a ir terminando ya, pero hay un punto del que no hemos Se hablado me y pasa creo muy que rápido. es uno de los que más cuesta, Vale. eh, chan, chan, el precio. ¿Qué Algo pasa con el intuía. precio? ¿Qué pasa con el precio? Porque, bueno, te has hablado mucho de estructura, ¿no? De un poco más o menos cómo ir haciendo lo propio. Al final entiendo que esto es una cuestión de práctica, pero es verdad que el tema del precio, ¿no? Bueno, primero ponerlo, que creo que a veces nos volvemos un poco locas con esto, pero eso Correcto. ya da para otro podcast, el cómo poner precios, cómo no ponerlos, etcétera. Pero cuando ya tenemos claro el precio, el momento ese de darlo, ¿no? Me acuerdo que hablábamos un día, ¿no? Yo te decía que yo antes daba pues lo que se llamaban charlas de comunicación, hacía una vez al mes y las daba súper a gusto, súper naturales. Y una de esas charlas la usé para luego vender mi formación de estrategia y creación de contenidos para el blog. Y recuerdo que ese día estaba nerviosísima simplemente por el hecho de que tenía que vender y sobre todo porque al final tenía que dar un precio, ¿no? Que en realidad no es un precio, es un valor de lo que se va a llevar esa persona o de esa transformación que tú dices, ¿no?
No sé si, y aquí creo que sirve para todo el mundo, ¿eh? Para el que está vendiendo online, para el que está en una tienda, quizá en una tienda tienen más costumbre, pero sí que, bueno, estoy pensando en diferentes personas, ¿no? Que, que me vienen a la mente cuándo y cómo introducir el precio. Siempre habrá un depende, pero no sé si hay alguna pauta así que digas, pues mira, sería ideal esto o de esta manera. ¿Vale? Y tengo que decir depende. Yo, Sabía, pero yo prefiero decirlo después de haber conocido a la persona y demás. Es cierto que a día de hoy lo vemos más en páginas web y demás. A mí me gusta al final. Es cierto que cuando ya tienes, o si quieres trabajar la estrategia así, tengo mentores que nos animan a, oye, lo dices al principio, la persona se relaja y luego ya comunicas el valor. ¿Qué pasa? Que no es un tanto o no es que marque la diferencia en qué momento decirlo, mm, sino cómo te afecta el precio a ti. Y habría otro melón porque al final yo a veces trabajo el poner el precio no desde la rentabilidad, sino desde un merecimiento y al final no es el precio, lo acabas de decir tú, es potente, el valor, es cómo te identificas, porque el precio es un número. Entonces claro, es cuando tú sueltas el precio, ¿qué diálogo interno te viene? ¿Qué historia te estás contando? Entonces, cuando tú no tienes confianza, al soltar el precio, pues como estás esperando la validación del otro, a ver si le parece caro, si no, y es en plan, cuando tú vas trabajando esa seguridad y con el tiempo y el haberla practicado y el haberlo soltado más, tú lo dices y yo al menos me siento súper orgullosa claro. de decir, Ahí oye, es esto donde hay es que llegar, ¿no? Hasta, o sea, correcto. Entonces, esto es lo que vale. ¿El cuándo decirlo? Pues hay veces que me preguntan y les digo directamente mm, porque, porque sí y otras veces que no. Entonces, yo antes lo hacía más, oye, voy a conocerte, voy a hablarte del servicio y luego te lo cuento. Comúnmente lo hago así. Pero sí que hay veces que si me han preguntado y denoto o me doy cuenta de que la persona no va a hacer una comparación de precios, sino que le llama la atención trabajar conmigo y quiere saber cuál es la inversión, se la digo inicialmente. Preguntándole si solo va a valorar, oye, si solo es un tema de precios, en plan como si estuvieras comprando croquetas, pues oye, aquí no es. No sé si claro, te he hay, contestado un poquito o no. sí, claro, eso estaba pensando, porque yo, por ejemplo, si hay alguien que me insiste mucho en el precio, desde el principio está con el tema del precio, yo es que considero que no es que luego igual puede Correcto. ser, ¿eh? Pero es como Bueno, es una de una manera de, esas. una bandera roja. Sí, Eso sí que es uno de esos puntos porque al final, no porque no quiera, o sea, no porque no me escuchen, sino porque realmente sé que va a precio. Y entonces, yo soy muy consciente de que lo que vendo, si comparamos solo con precio, no va a ser el más barato, tampoco el más caro, pero tampoco va a ser el más barato. Entonces, si está buscando precio, no soy yo. Es que ya no es claro. que sea mi cliente o no, es que no voy a ser yo, porque no se lo voy a dar por diferentes circunstancias, porque el servicio no vale menos que eso, porque son ya muchos años, por todo lo que va a conseguir con el servicio, y ahí es donde te lo estás creyendo. Pero o sea, siempre digo, ¿no? El precio tiene que ser algo justo, o sea, no para todos, ¿no? El problema igual viene, y lo has explicado bien, cuando no nos creemos ese precio, ¿no? Cuando igual ponemos un precio porque, bueno, y ahora con las IAS, ¿no? Se lo podemos preguntar y nos va a decir, oh, vale tanto, y dices tú, ah, bueno, pues mira, pues igual Pero sí hay que que vale eso, trabajarlo, pero ¿eh? O claro, sea, si no te lo crees, correcto, a mí me ha claro, pasado, ¿eh? O sea, yo claro, que soy, que la gente se cree que aquí todo es, no, al final todos tenemos. O sea, a mí me pasó claro. con el servicio individual, ha ido evolucionando conmigo, yo tengo más seguridad y lo he ido vendiendo a un precio muy diferente al que estaba, incluso lo dupliqué el precio, pero porque, jolín, tenía buenos testimonios, la gente quedaba encantada, he ido evolucionando y aprendiendo. Y sobre todo, y lo más importante, tuve la confianza para hacerlo, Eso es lo que no es importante. Por eso fácil, también ¿eh? creo.
No, no es fácil y por eso creo que también al final un negocio tiene que evolucionar en todo, ¿no? Tanto en precios como en confianza, como en servicios. Y creo que aquí viene la pregunta muchas veces o el sentimiento más difícil, ¿no? Ujú. Hay gente que no es que tenga ni un mal servicio ni un mal producto, sino que no sabe, ¿no? Cómo comunicarlo, cómo venderlo y no se cree el valor que tiene, no el servicio del producto, sino la propia persona, ¿no? Esto es a veces lo que Correcto. más duele, porque la gente piensa, es que no sé vender y como no sé vender, no vale mi producto, mi servicio. Y es una pena porque hay gente muy válida, ¿no? Que no termina de funcionar su negocio porque tiene que creer, o sea, porque tiene que trabajar en bueno, lo que tú has dicho desde el Sí, principio, sí. ¿no? Que tiene que La mayoría de trabajar. mis alumnas vienen con lo que tú has descrito. ¿Qué pasa? Que a Mm, mí me gusta ser coherente. Oye, yo os comparto también mi evolución. A raíz de que yo mejoré la inversión, pues oye, también animas. Y otra de mis alumnas me dijo, ah, pues si tú lo has subido, yo también lo voy a subir, ¿no? Y al final es esa coherencia. Pero al final eso es la clave, lo que acabas de decir. No es que el servicio sea malo o regular, es que no te lo estás creyendo. Sobre todo hay sí, que sí. trabajar esa parte. En realidad no hemos hablado apenas de ventas, porque justamente va más allá de una pregunta o un consejo, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? La venta al final de todo lo que es Correcto, previamente, ¿no? Mm, es lo bonito. claro, claro, claro. Vale, vale. Yo, Irene, bueno, he ido, evidentemente estamos empezando en este podcast, pero sí que hay preguntas que quiero ir preguntando, ¿no? Y Dale. una de ellas es, eh, bueno, el podcast se llama Aquí se habla de comunicación. Para ti, ¿qué es comunicación? Ujú. Sobre todo en el ámbito de las ventas. Y si consideras que comunicación y marketing son lo mismo o no. ¿Y por qué? Vale. Empiezo por esta última. Comunicación y marketing no es lo mismo, ¿vale? El marketing yo creo que va más hacia afuera o diferentes formatos de cómo llegar a tu público objetivo, de cómo llamar la atención. Es lo que yo creo, ¿eh? No, esto no es un examen, ¿no? No La es un co- examen, no, no. No, no, y además da igual lo que respondas, lo que quiero es saber lo que la gente piensa. Sí, y la sí. comunicación para mí va más desde el interior. Es decir, yo me conozco, sé los valores que quiero transmitir, cómo soy yo, y a partir de ahí comunico, en mi caso, pues oye, para vender. Entonces es Claro. súper importante tener claro eso. Y recuérdame la primera pregunta, que empieza por el final y... Que es comunicar bien, sobre todo en ventas. Vale. Sobre todo tener claridad. Es que está muy... Yo siempre digo, y el año pasado trabajé con una persona en la comunicación porque sentía que no estaba comunicando ni transmitiendo lo que yo quería. Y van muy ligadas, muy de la mano, yo creo que son primas hermanas, Sí. porque sobre todo tienes que conocerte a ti misma para saber transmitir, ¿no? Porque claro, si no, pues aparecen miedos, nos disfrazamos, te fijas en lo que hace Pepito o Juanito o Juanita y entonces quieres ser de una manera y como no Mm, nos han enseñado a mostrarnos cómo somos, a gestionar esas emociones, entonces al final comunicar para la venta o vender para comunicar es que están muy relacionados. sí, Es, sí. oye, quiérete, ten seguridad, conócete y bríndale al mundo lo que puedes dar para ayudar. Vale, pues oye, nos quedamos con esa frase. Irene, ¿a quién te gustaría que invitáramos a este podcast? Porque crees que es interesante que venga, que cuente al mundo pues sobre su expertise, sobre su... Pues ya que has salido y la he nombrado, te recomiendo a Sonia Felpete, creo que es el apellido, luego te lo confirmaré, que ella es asesora de imagen, ¿vale? Ujú. Y creo que puede ser muy interesante el enfoque que ella transmite, porque muchas veces, pues eso, creemos que la imagen es algo, sí, Sonia Felpete, que es algo como, pues como la venta frívolo. Mm. Y ella lo trata desde una perspectiva que me gusta mucho.
Sí, sí, yo creo que ahí hay tema que parece, y además es verdad, ¿eh? Conozco otra chica que también se dedica a esto y creo que, pero yo misma, ¿eh? O sea, lo he vivido en propias carnes y lo he ido aprendiendo, no tanto quizá lo que hablaba antes eh, de ropa, porque es verdad que creo que ahí sí que he sido fiel a mí misma, pero, y esto creo que a ti te lo comentaba también una vez, es verdad que a veces me ha hecho sentir insegura mi forma de vestir, ¿no? No mi forma de vestir, sino comparándome, que ahí es donde viene lo peor del mundo, las comparaciones que son odiosas, con otra persona que llega y dices tú, "Guau, parece que esta va a arrasar con él". En realidad es desde la admiración, pero también hay un poco de comparación o No, de hombre. envidia, no lo voy a decir. O sea, envidia no mala, no le deseo ningún mal, pero sí decir, pues yo quiero ser como ella, ¿no? Y a veces es verdad que piensas que es por la ropa, bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que sí que es interesante. Me estaba también acordando ahora de bueno, una persona con la que colaboro a veces que me decía, ella es presentadora de eventos, sobre todo, hace otras cosas, pero sobre todo hace mucha presentación de eventos y ella decía, yo cuando me subo a mis tacones me parece que me va a comer el mundo. Digo, pues ves, cada uno aquí y luego es una persona que no, o sea, que realmente la conoces y no parece que no que no se coma el mundo, quiero decir que no es una de estas que parece que arrasa, ¿no? Porque es una tía súper llana, súper normal, pero sí que me acuerdo que nos estuvimos riendo con los tacones porque ella necesitaba, ¿no? Igual que yo necesitaba mi boli en ese Bueno, momento, cada pues uno ella necesitaba, un ¿no? Sus ancla, ¿no? tacones como para sentirse segura. Así que yo creo que sí, que el tema de la ropa es un tema y tiene mucho que ver además con la comunicación. Te voy a hacer otra pregunta antes de terminar. Eh, las personas que nos formamos contigo aprendemos mucho de ti. ¿Qué es lo que aprendes tú o qué cosas dirías que has aprendido o has ido aprendiendo de las alumnas? Alumnas, Buah, alumnos, pero... yo aprendo un montón de vosotras. Primero porque también me hacéis de espejo de cosas a lo mejor que olvidas en el camino o que no has celebrado o que las has trabajado pero ahora las tienes que trabajar de otra manera. Ujú. ¿Y qué es lo que más aprendo? Sobre todo a tener mente abierta, porque Ah, muchas veces me retáis cuando, pues como me decías, oye, esto no me cuadra. claro. Entonces, yo siempre estoy, con vosotras, yo siempre estoy en un reto constante y aprendo también de muchos sectores porque no me focalizo en un sector concreto, que a veces me dicen o me preguntan, pero tú vas a saber y digo, yo me impregno, voy a convertirme en tu cliente ideal. Y Claro, sí, sí. lo que más aprendo es a volver a jugar, que a veces también se me olvida. ¿A Sí, qué es? ¿ves? Eso nunca, sí. Teatro, ¿no? Para esto quizá también viene bien el tema de la interpretación y del... Sí, 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 ser buena actriz. Vale. Vale, Irene, pues ya nada, vamos a ir terminando. Si te parece igual, recopilamos algunas de las cosas Vale. que hemos ido diciendo, sobre todo bueno, una checklist quizá pequeñita que digas, mira, en ventas viene genial esto y esto, ¿no? Hemos hablado ¿Vale? del tema de un poco, ¿no? De la estructura. Vamos a Sí, completar vale. esa lista, Irene. Vale, para hacer una lista, súper importante, revisar el diálogo interno. Justamente lo traté el otro día en la ponencia. Para mí es crucial el que te estás diciendo, ¿vale? También muy importante, aunque no lo hemos nombrado así, pero conocer tus límites. Es decir, saber decir que no también es importante. Otro tema, sí. Tener, pues, como hemos hablado, una estructura o ciertas preguntas para conocer a tu cliente y también aquello que te hace diferente, para luego tú saber transmitirlo y concentrarte, ¿no? en comunicar de verdad tus valores o tu servicio o tu transformación. ¿Qué más en esta checklist? Ah, en grande, si la están escribiendo, con mayúsculas, silencios, ¿vale? Sí, Súper importante. Y al final yo me quedaría con jugar, que al final prueben, practiquen y lo vean como un proceso de, de quererse a sí mismas y a sí mismos, de lograr seguridad y,
y de disfrutar del proceso. Vale, bueno, pues nos quedamos con ese proceso, con ese jugar y sobre todo con conocerse a una misma para poder sentirse más segura o seguro. Dinos dónde te podemos encontrar, Irene, quien quiera hablar contigo, quien quiera trabajar contigo, dónde te puede encontrar, cómo te puede encontrar. Pues me podéis encontrar en mi página web, que es Irene Ortega, a ver si lo digo bien. Bueno, Irene Ortega Andreu, sí, son mi nombre y apellidos. También me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, que es irene_ortega.ventas y en LinkedIn también como Irene Ortega, mentora de ventas. Para cualquier cosa me tienen aquí. Irene Ortega Ventas, te encontramos seguro. Sí, De todas Irene maneras, Ortega Ventas, hasta en Google dejaré en la aparezco. descripción dejaré en la descripción del episodio, lo dejaré escrito, pero bueno, para que si no, pues en Genial. ese momento van en el coche o lo que sea, pues para que lo tengan en mente en ese momento. Pues muchísimas gracias, Irene. Hemos vuelto a aprender hoy otra vez otro poquito más. A ti. Y nada, espero que hayas disfrutado tú también. Se me ha Y hecho nada, nos súper corta, o vemos. sea, fíjate si Sí, he eso es bueno, eso es disfrutado. bueno, Me ha eso es bueno. encantado. Pues nada, nos vemos entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un beso, gracias. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Aquí se habla de comunicación. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo, comenta y nos encontramos en www.redactora.net o en info@redactora.net, en Instagram redactora.net y en LinkedIn como Noelia Jiménez González. Hasta el próximo episodio.